Quiero que meditemos sobre la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pero hoy en el capítulo 1. Esta epístola fue tal vez la última carta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. La primera epístola fue escrita desde arresto domiciliario, tenía libertad para hablar, para predicar, para recibir gentes, pero en esta segunda carta que le escribe a Timoteo estaba en una situación difícil porque estaba en prisión, estaba en un calabozo. eh, y bueno, en esta epístola el apóstol Pablo le escribe sobre todo en el capítulo 1 algunos mensajes personales a Timoteo. Mensajes personales a Timoteo. Eh, También podemos ver en esta primer versículo de 2 de Timoteo 1:1 la presentación del apóstol Pablo, que podemos aprender de ella bastante. Tal vez usted preguntará si es una carta personal que tiene que ver conmigo. Pues sí es una carta personal, sin embargo tiene que ver con todos los que somos llamados al ministerio, a seguir la gran comisión, a comunicar la palabra de Dios. Entonces podemos aprender bastante de ello. Y dice así el versículo 1 de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La nueva traducción viviente dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. En este primer versículo encuentro tres cosas muy importantes que podemos aprender nosotros. Primeramente, el apóstol Pablo, aunque estaba en prisión, no dejó de ser apóstol. Es decir, los dones de Dios son irrevocables y él lo confirma ahí al mencionarse a sí mismo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En cualquier circunstancia que esté usted, que esté yo, si hemos recibido un don, un llamamiento, Dios no nos los va a quitar. Seguimos teniendo ese don, ese llamamiento. Simplemente tenemos que estar seguros que fue de Jesucristo. La segunda cosa que yo veo en esta porción es que el apóstol aclara que es apóstol no porque se le ocurrió a él, no porque simplemente otro le dijo tú ya eres apóstol, sino que era apóstol, dice, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. En otra epístola, el apóstol Pablo había escrito a los Efesios, en Efesios capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Recordemos que también el apóstol Pablo escribe a Timoteo que estaba en Éfeso, que había sido encargado en la iglesia de Éfeso. Entonces le recuerda que su apostolado no fue una idea humana, sino que está ahí por la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar seguros que nuestro llamamiento, que nuestro don, el Señor que nos ha otorgado, es por la voluntad de Dios. Y la tercera cosa que yo aprendo en este verso es que dice que es según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esto habla de la tarea que el apóstol Pablo perseguía, tenía como principal encomienda y que ahora le está encargando a Timoteo. Que su mensaje principal sea el comunicar el mensaje de vida en Cristo Jesús. Dice 1 de Juan capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, el mensaje de vida que quería comunicar el apóstol Pablo es solamente el mensaje de tener a Jesucristo como su Salvador personal, predicar el Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje de vida. Y le encargaba a Timoteo que siguiera compartiendo ese mensaje, que en el resto de la epístola se lo recalca una y otra vez. Entonces meditemos en esta presentación del apóstol Pablo y sigamos meditando el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Dios les bendiga, bonito día.